ha llegado, mi canción he preparado, la esperanza del mundo renace hoy. Baila conmigo, sigue este ritmo eterno hoy. Es Navidad. Hoy adorar. Cambia la tristeza en baile, su amor se hace grande. Es que no puedo callarme, celebraré sin cansarme. El cielo vivo en la tierra, tu libertad me condena. Viviré para alabarte, gloria a Dios en la tierra. Es Navidad. Pues llegó la Navidad. Deja que Jesús hoy nazca en tu corazón. Baila conmigo. Bueno, bienvenidos a la continuación de este tema que, como dije, este programa, esta serie titulada Navidad, comienzo al fin, del huerto del Edén al pesebre, del pesebre a la cruz, y de la cruz a la tumba, y de la tumba a su venida, a la ascensión y todo esto. Pues esto es un programa que se puede oír a cualquier tiempo del año. Y yo pues lo que quiero lograr con esto es que no se piense que Navidad es solamente el pesebre y no se entienda la profundidad del por qué nace Cristo, por qué viene a la tierra. Entonces es todo un comienzo desde la caída de Adán hasta toda la historia, hasta que termine todo esto que es el producto de la caída de Adán y Eva, y luego todo lo que está en la historia. Así que, y todo el proyecto que Dios tiene con esto. Así que decir que este es el único tiempo que se puede hablar de Navidad, no, Navidad es todo esto. Navidad, Jesús nace porque hay una necesidad de salvación y perdón y restauración de la humanidad. Nace para vencer la muerte, que es un aguijón, que es una, dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? En otras palabras, es algo destructivo, es algo doloroso. Nace para redimir la humanidad. Nace para restaurar la esperanza, la bienaventurada esperanza de recuperar ese mundo que se perdió y enfocarnos hacia una vida mejor. Yo he venido, dijo Jesús en Juan 10:10, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Esto es importante que lo entendamos. Así que bienvenidos a todo esto en esta noche. Y estamos en el final y el comienzo de un año. Y es importante que lo entendamos de esa forma, que Dios tiene cosas grandes para nosotros. Y en el próximo programa
hablaré sobre un recorrido leve de todo lo que ha significado este año para nosotros, que pasó, y lo que ha significado, y lo que va a significar el año que está comenzando. Así que quédese atento a cada programa, esto es como un episodio, si me corrige Edra o Yadir, y creo que este es el episodio número 9, ¿verdad? Ya hicimos hoy el 6, 7 y 8. Creo que este es el episodio número 9 de la serie de la Navidad. Y es algo que nunca lo había pensado. Sí, mire que llevo tantos años predicando y no sé, me estoy edificando. Estamos en el 8, entonces, está bien, el episodio número 8, y ya vamos, después de este será el 9, pero ya tenemos 8 episodios de este tema, y esto lo voy a repetir en cualquier tiempo del año. Se va a utilizar de nuevo y se va a pasar lo vamos a pasar, voy a coger unos días libres del Facebook, a menos que nos surja algo muy importante, algo tan malo o bueno, que suceda algo que sea necesario, pues de eso pues veremos, porque voy a ir cogiendo 2 o 3 días durante las noches para poner un poco de descanso. Mire, yo terminé este proceso que estamos preparando, esta serie. Yo llegué tan cansado ayer a casa. Belén se fue porque para la iglesia Isaac estaba estudiando. ¿Sabe? Que oren mucho por Isaac, porque en los exámenes estos finales, antes que venga la vacación, todo, pues los niños se estresan. Y como he dicho, la Navidad debe ser para nosotros recordar y enfatizar la importancia que son los niños, siendo que Dios se hizo niño para venir a nosotros. Y la experiencia que no hay mucho, pero de que hablamos de Jesús como bebé, luego como niño de 12 años, y luego de eso no aparece de nuevo hasta los 33 años, cuando es bautizado por Juan el Bautista, y luego se manifiesta la Divina Trinidad, el Espíritu Santo como paloma, Jesús siendo bautizado, y la voz del Padre que dice: he ahí mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Así que oren mucho por los niños. Los niños están bajo, y los ataques que van a venir, hermano, en los próximos años, en los próximos meses, cuando se acerca la venida de Cristo, van a ser horribles. Tenemos gobernantes, hombres y mujeres que tienen poder como jamás usted se lo ha imaginado, promoviendo todo este ataque a la niñez. Tenemos medios de comunicación como CNN, NBC, CBS, medios de televisión como Nickelodeon, Disney, Cartoon Network y Discovery Channel, que se han ido desviando y que se han convertido en fuentes para la contaminación de la vida de los niños. Y estos grupos se han ido apoderando de todo, porque la iglesia también se ha descuidado un poco. Por eso Pedro dice en 1 Pedro 5:8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo anda alrededor cual león rugiente buscando a quien devorar. Eso es importante, hermano, que usted lo entienda, que usted lo comprenda. Oh my God, Jesus, I love you. Thank you. Cuidamos los niños, hermano. Periódicos como el Boston Globe, el Washington Post, el New York Times, aún la revista Times, que yo la recibo y que tiene cosas positivas, pero también en todo se está infiltrando este espíritu herodiano, este espíritu faraónico, este espíritu demoníaco de pervertir los niños. Y es una manía. Yo le digo, pero por lo menos hagan lo que le dé la gana con su vida. Perdóname que sea tan franco.
Usted quiere arrastrarse con animales, usted quiere irse con el diablo, pero dejen nuestros niños quietos. Jesús dijo, ¿sabe? Mire, los discípulos se metieron en el medio y no los dejaron los niños. Los padres querían traer los niños a Jesús y los discípulos, no, que no. Y Jesús dijo, dejad los niños, venid a mí. Y eso es lo que Dios le dice a Biden, y le dice a la Unión Europea, y le dice a las Naciones Unidas, y le dice al Washington Post, y al Boston Globe, y al New York Times, y le dice a ABC, CBS, NBC, y a CNN, le dice, deja a los niños venir a mí, dejen los niños quietos. Y esto se le dice a los militantes ateos, incrédulos, apóstatas, a los militantes LGTBQ que no representan ni una milísima parte de ese grupo, pero se han adueñado como se están adueñando de los medios, de los partidos políticos. Dejen los niños quietos, porque cuando usted se mete con los niños, usted se está metiendo con Dios. Eso claramente, mis amados hermanos, a medida que el tiempo vaya pasando, nuestros niños van a estar en grande peligro y la lucha hay que darla, y no importa cuánto tengamos que padecer, cuánto tengamos que sufrir, oremos, ayunemos por los niños y no nos quedemos callados. Los medios los topos están cargados, los medios están cargados. Estamos viviendo la resurrección del espíritu de Joseph Goebbels. Una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad. Y el espíritu hitleriano de controlarlo todo, controla los medios, los periodistas, la mayoría de estos periodistas andan en esas tinieblas. Estos analistas, la mayoría, no son periodistas de real, verdadera imparcialidad, ¿no? Usan el medio que tienen, para propagar la mentira que creen y la inmoralidad que viven. Esto es una lucha grande. Nuestra lucha verdaderamente detrás de ellos está el diablo. Por eso Pablo dice, nuestra lucha no es contra carne ni sangre en Efesios 6, 13 al 18. Nuestra lucha no es contra carne ni sangre, son principados y potestades y gobernadores de las tinieblas. Así que lucha, hermano. Yo a veces estoy a las 3 de la mañana orando no solo por Isaac, oro mucho por él. Estoy orando aún por mis hijas que ya están grandes y una de ellas está casada. Ore por los niños, por los adolescentes, por los universitarios, ore por ellos. Dejad los niños, venid a mí. Los tales es el reino de los cielos, no se lo impidáis. Y los primeros que estaban impidiendo eran los apóstoles que estaban alrededor de él, los que estaban ahí carnales, sin la visión que traía Cristo. Oh, gloria a Dios. Recuerde que este es un ministerio que depende de la oración suya. Sí, la ofrenda es necesaria, de eso podemos hablar luego. Pero quiero decirle, en los momentos que hemos vivido en este año, que ya está pasando al olvido, ya pasó por aquí. Este año que hemos vivido, hemos tenido luchas grandes. Si no hubiera sido por la oración de ustedes, créeme, olvídese si pudo ofrendar o no. Yo sé que muchos de ustedes no lo pueden hacer porque están ancianos. Y si estás solo, Dios está contigo. Y a esta hora yo sé que muchos de ustedes están pegados al televisor porque saben que yo estoy atento de que usted necesita la presencia y en la cobertura, no mía, sino del Señor. Y que Él lo cubra con gloria y con poder del cielo. Espero que el Dios de la gloria se manifieste grandemente en su vida. Se manifieste en medio de todo este programa y que en este año usted entienda que la guerra es por los niños, porque son el futuro de la nación, son el futuro de la iglesia, son el futuro de todo lo que tenemos. Es decir que el Señor dice en el Antiguo Testamento, el profeta Isaías dice, me buscaréis, y hablando del Señor, el Señor le dice, me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Recuerde que si este programa les dé bendición,
usted puede enviarnos una notita que diga, hermano Rasky, su tiempo y de lo que está haciendo la cadena es de bendición. Esto para mí es grande, es importante, este espacio de tiempo. Y si quiere también, pues, le hace saber a la cadena del milagro que el tener este programa a esta hora es una razón por la cual usted también tiene y apoya la cadena del milagro, porque este y otros programas más que salen aquí están puestos para la bendición y la bendición más alta de Dios para su vida. Así que le da una notita y dice, mire, estos programas que vemos de la cadena del milagro, por la cadena del milagro a esta hora, es una bendición, los otros programas. Y le dice, mire, lo que ustedes están haciendo vale la pena. Bueno, recuerde que puede escribirnos a Reverendo Jorge Rasky o Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958. Si va a enviar una ofrenda, hágala a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, 00958, en cheque o giro postal. O por ATH móvil, busca la sección negocios, busca Clamor a Dios y envía su ayuda. Pero creo, como digo, lo más importante es su oración, porque la oración es lo que nos sostiene. He oído momentos que si yo no estuviera seguro que hay un ejército detrás de mí con la oración, hubiera fallecido, hubiera desfallecido, o sea, me hubiera totalmente desmoronado. El solo hecho de saber que tú estás orando por mí, por mi familia, por todo el cuerpo ministerial de Puerto Rico, pastores y sus familiares y pastoras y líderes conciliares y la FRAP y los concilios que todavía se retienen firmemente en la doctrina y por hombres y mujeres y por los médicos y por los enfermeros y por los policías y por toda la gente que trabaja en restaurantes y en el correo y todos sitios, pues eso nos hace más grandes. Vamos a escuchar estamos aquí tranquilos, vamos a escuchar a Jorge Isaac, que es uno de esos mensajitos que nos da. Y Jorge Isaac, yo me hablar, se me debe mucho, va a tener que abonar grabando unos programas nuevos en el espacio de vacaciones que tiene. Así que vamos a pasar a escuchar a Jorge Isaac. Bueno, hemos estado, creo que este es el episodio número 8 de la serie La Navidad, comienzo al final. Del huerto del Edén al pesebre, atravesando su ministerio hasta la cruz, de la cruz a la tumba vacía, y luego a la tumba, y luego a su retorno al final de los tiempos. Así que esta serie, me quedan un par de episodios más y creo que hoy pues ya estamos llegando, no al final, pero vamos a hablar ya
ya hemos hablado de los milagros, de todo lo que el Señor hizo. Entonces ahora ya está entrando, ya va camino al Calvario. Mire aquí, vamos a buscar en el Evangelio según San Lucas, vamos a leer del capítulo 22 de San Lucas, del verso 39 en adelante, ¿no? El proceso del Getsemaní, el arresto de Jesús, todo lo que acontece que va camino a la cruz. Y todo esto es Navidad. Porque si la Navidad si Cristo no hubiera nacido y para hacer esto, para la redención de la humanidad, no existiría nada de esto. Pero esté atento a uno de los programas que voy a dar de lo que el diablo está preparando para... Ya prácticamente en muchos países, especialmente en Norteamérica y aquí, pero todavía queda algo, la Navidad ya ni se menciona a Cristo, para no ofender a ciertos sectores. Pues. Vamos entonces a leer aquí. Verso 39 del capítulo 22 de San Lucas, y dice, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Estamos leyendo del capítulo 22 de San Lucas, Evangelio según San Lucas, del verso 39 en adelante. Y vamos a ver si lo podemos poner ahí para que ustedes nos sigan, y ustedes también lo lean, porque esto es importante, el significado de todo esto, hermano. Todo es una misma historia. ¿Y sabe quién hizo una película que se hizo hace muchos años, cuando Hollywood producía cosas bonitas y buenas y sanas? Creo que se llamaba The Story, la historia de Navidad, la historia de Jesús. Estaba hablando de la historia de Navidad. Y esto mismo, ahora que yo recuerdo, esto que yo estoy hablando aquí, claro, ellos no van hacia al huerto del Edén, pero ellos recorren que la Navidad, para ellos empieza en el pesebre, pues sigue el ministerio, en la película está el ministerio hasta que lo crucifican, hasta que él resucita. Es decir, que había algo de interesante en esto, y yo lo he captado un poco más claro, y para sacar de ese postergamiento que meten esto y después como un muñeco que lo encierran y lo sacan una vez al año. No, esto es todo el año. Por eso esta misma serie la puedo repetir de aquí a un mes, de aquí a 2 semanas, de aquí a lo que sea. Dice el versículo 39, esto estamos hablando, camino a la cruz, pasa por Getsemaní. Yo he estado allí como 10 veces en mi vida y he orado con muchos y he orado allí prácticamente en un rinconcito. Y me imaginaba, bueno, el sitio donde vamos, donde yo voy, que se llama Getsemaní, es el sitio real. Y los olivos que están allí, si pudieran hablar, ellos estuvieron presentes cuando esto aconteció. Si alguna vez va a Jerusalén, vaya allí. Y vaya con una gente que no tenga una mente comercial, sino que lleven allí y usted pueda orar y que le cuenten la historia bíblica de lo que aconteció en Getsemaní. Y el verso 39 dice, y saliendo se fue, como solía al monte de las olivas, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo, orad para que no entráis en tentación. Aquí hago una pausa. La importancia de la oración en la vida del creyente. Eso es un tema que lo podemos tocar en otra ocasión. Pero si el mismo Cristo sacó tiempo para orar, y tiempo a veces corto pero largo, ¿cómo es posible que gente que se llama predicadores, apóstoles y cuantas cosas hay, hayan creído la mentira del diablo, que ya no tienen que orar porque ya tienen tanta experiencia y tantos años? ¿No? Dice, cuando llegó a aquel lugar, verso 40, les dijo, orad para que no entráis en tentación. Y luego, verso 42 en adelante, 41 en adelante. Y él se apartó de ellos a distancia, como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Y estando en agonía, oraba más intensamente, verso 44, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración
y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza y les dijo, ¿por qué durmáis? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Entonces, mire bien claro, aquí hay unas verdades tan grandes. La importancia de la oración en momentos cualquiera, pero sobre todo en momentos críticos de la vida del creyente. Él dio el ejemplo y se tiró de rodillas y empezó a orar. Cuando uno puede orar de rodillas, ora tirado en el piso, ora de pie, como sea. Entonces, la lucha espiritual que está allí va a ser, cuando usted va a entender que la vida, yo me recuerdo, yo aprendí de un descarriado esposo de una misionera, que el diablo va a hacerte la vida imposible hasta que te vayas a morir, porque él va a tener, estaba ahí sus demonios, los demonios ahí, a ver si te sacan, a ver si te desaniman, a ver si te vuelves y haces una loquera, a ver si abandonas tu hogar, si abandonas tu ministerio, si abandonas tu vida con Dios. Y ahí, dice, entonces imagínense, si aquí está el Redentor del mundo, la importancia de la Navidad está reflejada aquí. Para esto nació, va camino a la cruz, va camino al Calvario, va camino a dar su vida, a cumplir la misión por la cual nació y vino a la tierra. Entonces, dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En ese momento todo el infierno está alrededor de los demás. Hermano, el diablo no te puede, si tú eres un cristiano, tú eres una cristiana, el diablo no te puede poseer, pero te puede oprimir. Los pensamientos, las tentaciones, las preocupaciones y eso. Imagínense todo lo que le estaban atacando. Y dale que no vaya. Y toda la presión que había. Yo he sentido esa presión noches enteras. Yo sentí esa presión cuando entro a una cárcel, que hay tanto demonio y ven que uno entra con luz. Ellos están perturbados. Cuando entro a un manicomio, cuando entro a algunos hogares donde no está Cristo, donde se ha ido el Señor. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él, el Hijo de Dios. Sí, por eso hay momentos que yo le he dicho al Señor, Señor, no sé qué hacer. Señor, no puedo más con esto. Pero hágase tu voluntad. Voy a seguir para adelante. Y si no puedo, como decía San Agustín, si te encuentras una montaña y no la es demasiado alta y no la puedes escalar, dale la vuelta, la vete alrededor. Pero si es tan ancha que no puedes darle alrededor, entonces dile al Señor, haré un túnel y la cruzaré, la atravesaré. En otras palabras, San Agustín decía en cuanto a la perseverancia y la lucha espiritual, decía, no importa lo que venga, hágase tu voluntad, pero la victoria está segura. ¿Cómo me va a resolver el problema? ¿Cómo me va a suplir la necesidad? ¿Cómo me va a ayudar? Me va a hacer más fuerte. Quizás el problema no se vaya. Bástate mi gracia, dijo Pablo 3 veces. Y 3 veces Dios le dijo, no te la voy a quitar. Dijo, bástate mi gracia, porque en las pruebas tú te engrandeces y te engrandeces en mí. Y quizás he permitido esto para que la grandeza, las revelaciones que he tenido no se te vayan a tu cabeza. Entonces, ¿qué le dijo? No le quitó el problema, lo hizo más fuerte que el problema, le sacó provecho al problema. Y puede ser que tengas que vivir hasta la muerte con ese marido medio bobo que tiene, o esa mujer que es un aguijón, o tendrás que bregar con esos hijos por años. Pero Dios te dará la capacidad y te dará la fortaleza para que el diablo no te destruya a través de esa mujer o a través de ese hombre o a través de esos hijos o a través de ese problema en el trabajo. Dios tiene la solución. Hágase tu voluntad. Llame más fuerte que todo esto. Y mire lo que dice en el verso 43 en adelante. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Verso 43 del capítulo 22 de San Lucas, verso 43. Y es importante esto. Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Verso 44. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Mientras más diablo, más oración. Mientras más ataques, más oración. Mientras más problemas, más oración. Más me acerco a Dios. Sábaloja, Sayama. Óyelo bien. Y estando en agonía, oraba más intensamente. Y era su sudor. Ahora, vea bien este versículo. Este es el 44, que lo quiero que lo repita. Dice,
Estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como gotas, grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Le dijo, ¿por qué durmáis? Levantaos y orad para que no entráis en tentación. Aquí ya caminamos una parte del Calvario. Ya parte. Es decir, ¿sabe? El sufrimiento. Y esto está probado científicamente, que el sufrimiento puede hacer que en un momento dado la intensidad de la agonía que uno siente sude como gotas de sangre. No dice sangre, como gotas de sangre. Así de fuerte fue el precio de la presión que Satanás usaba para detenerlo. Lo que hará el Satanás para detenerte, hará cualquier cosa para que tú no sigas en el camino de su voluntad, camino al Calvario, camino a la victoria. No te dejes seducir por el cansancio, no. Jesús siguió y siguió y siguió y siguió. ¿Y dónde estaban los discípulos durmiendo? Acá estaban tan tristes. ¿Sabe lo que quiere decir? Estaban deprimidos. La depresión es una obra del diablo. Y el que uno sea cristiano no está exento de eso. No te dejes engañar. Confía en el Señor. Y mientras más diablo, más oración. No te rindas. Me encanta esa canción que canta este siervo de Dios que lo conozco desde que era un jovencito que empezó a cantar. René González y René cantar, no te rindas. Y le estoy en comunicación con René porque quiero que él esté y me cante en este 50 aniversario que será el 4 de septiembre. Desde las 3 de la tarde en adelante, este año lo vamos a empezar todo a las 3 de la tarde. Y él canta esa canción, no te rindas. No te rindas, hermano, no te rindas, hermana. Navidad no es para uno sumergirse en la fantasía de la bacanalidad y de la superficialidad, es para renovar nuestras fuerzas y entender que si el niño nació y creció y fue capaz de enfrentar al diablo de frente y no se rindió, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice Pablo en Filipenses 4:13. Mas Jesús dijo, sin mí nada podéis hacer, pero todo lo puedo en Él. Entonces, de ahí entonces lo arrestan. Y Jesús entonces, mire todo lo que se paga camino al Calvario. En el verso 47 al 53, vamos a leer esto, capítulo 22 de Lucas, versículo 47 al 53. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba. El que se llamaba Judas, uno de los 12, iba al frente de ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. El verso 48. Jesús les dijo, Judas, con un beso entrega al Hijo del Hombre. Es decir, que el diablo estaba ahí cerquita, 49. Y viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron, Señor, ¿heriremos a espada? Y Jesús entonces en el 50 dice, uno de ellos hirió, este fue Pedro, se fue a la carne, a un siervo del sumo y le cortó la oreja derecha. En el verso 51 al 51 al 53, entonces respondiendo Jesús dijo, basta ya, dejad. Y tocando la oreja, lo sanó. Miren qué cosa más grande, ¿verdad? Este hombre viene a arrestar a Cristo. Pedro le tumba la oreja y le da una enseñanza. Hermano, tenemos que perdonar y sacar la amargura. Es verdad que lo que te dijeron, es verdad que lo que hicieron, duele, pero hay que luchar y sacar el odio, el rencor, la ira de nuestro corazón y hacer perdonar a los que nos ultrajan, a los que nos calumnian, a los que nos vituperan, hacer bien a los que nos hacen mal y no odiar, porque cuando dice amar a tu enemigo, dice que no lo odias. No tiene que hacer un despliegue falso de hipocresía, simplemente no dejes que el rencor y el odio llene tu corazón. Esto es la Navidad, esta es la realidad. Y dice bien, bien claro, tocando su oreja le sanó. Y en el verso 51, 52 y 57 dijo Jesús a los principales sacerdotes, a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él, ¿cómo contra un ladrón? ¿Cómo contra un ladrón habéis salido con espadas y palos? Habiendo estado, mire lo que dice, léalo bien, este es el capítulo 22 de Lucas, versículos 52 y 53. Ahora, estamos en el 53.
y habiendo estado con vosotros cada día en el templo, habiendo estado cada día en el templo, no extendiste las manos contra mí, más en esta vuestra hora y la potestad de las... Más esta es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Estas palabras, eso dijo, ustedes no están haciendo gran cosa, esto está permitido porque yo voy a morir y yo voy a dar mi vida. Entonces, después aquí, en el versículo 54 en adelante, del mismo capítulo 22 de Lucas, Pedro niega a Cristo y le dice, y prendiéndolo le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido, fue en medio del patio y se sentaron alrededor y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada al verle sentado al fuego se fijó en él y le dijo, ¿también estaba con él? Y él lo negó, diciendo, mujer, no lo conozco. Y un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también estaba con él porque es Galileo. Verso 60, y Pedro dijo, hombre, no sé lo que dice. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro y Pedro se acordó de la palabra del Señor y le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. ¿Cuánto de nosotros tenemos que llorar porque le hemos sido infiel al Señor, pero Él nos ama? Mire todo lo que hay camino al Calvario. Vamos a leer el 63 al 65. 63 al 65 del mismo capítulo 22. Dice, y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de Él y le golpeaban. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo, profetiza, ¿quién es el que te golpea? Y decían muchas otras cosas. Bien claro, y después dice que fue ante el concilio. Fue allí y Jesús pasó por todo esto camino al Calvario, hermano. Cuando era de ellos, 66 al 71 del capítulo 22, cuando era de día, se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio, diciendo, ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo, si os dijera, no creeréis. Y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Y dijeron todos luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces le dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque necesitamos mismos, lo hemos oído de su boca, tenemos la evidencia para matarlo, para destruirlo. Y entonces en el capítulo 23, verso 1 en adelante, va ante Pilato. Y levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, lo llevaron hasta Jesús, llevaron hasta Pilato. Y comenzaron a acusarle, verso 2 en adelante, hasta el 5, diciendo, a este hemos hallado el vierte a la nación y que prohibía dar tributo a César, diciendo que él mismo es el Cristo, un rey. Y entonces Pilato le preguntó, diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo Jesús le dijo, tú lo dices. Y Pilato le dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo, alborota al pueblo, enseñando por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Hermano, esto es importante, Jesús se enfrentó a la autoridad. Y este político fue honesto, el Pilato, que era el representante de Roma en Jerusalén, en Israel. Y le dice, yo no he encontrado ningún mal en este. Pero aquí se entiende que los mismos judíos lo estaban acusando de acatar el gobierno. Hermano, hay políticos que no les va a gustar lo que usted dice. Y hay personas que no les va a gustar cuando usted predique la palabra real, como no con fanatismo ni suavidad, no, con la realidad. Y esto fue lo que perturbó a estos fariseos y saduceos. Los perturbaba que Cristo hablaba y tenía autoridad, no como los escribas, tenía autoridad del cielo. En el capítulo 23, versos 6 en adelante, es muy alto, pero voy a leerle un poco nada más. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era Galileo. Y escuche bien, y al saber que era de jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, entonces echó el problema para allá.
Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba de ver algún milagro, alguna señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondía. A veces uno mejor quedarse uno callado. A veces uno mejor que Dios pelee por uno. Yo cada vez coco, a veces Dios me dice, ¿por qué no te callaste? ¿Por qué no dejas que te diga? No respondas para atrás. Entonces Herodes con sus soldados le menospreciaban, lo acusaban y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato, el verso 12, y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban enemistados entre sí. Mire, hasta la presencia de Cristo lo unió. Entonces Pilato, convocando a los principales sacerdotes y a los gobernantes y al pueblo, les dijo: me habéis presentado a este como un hombre que perturba al pueblo, pero habiéndole interrogado yo delante de vosotros, no he hallado en este hombre delito alguno de aquellos que lo acuséis. Y ni aun Herodes, porque os remití a él, es aquí nada digno de muerte ha hecho este hombre. Le soltaré pues después de castigarle. Y tenía necesidad de soltarles uno en cada fiesta, mas la multitud dio voces a uno, decían: fuera con este y soltemos a Barrabás. Entonces hay gente que rechazan a Cristo y reciben. Mire cómo están los pueblos, cantantes salapastrosos, llenos de demonios, políticos endemoniados, y el pueblo los sigue, porque es más fácil seguir al diablo y las tinieblas que a la luz y a Cristo. Entonces, seguimos por aquí. Entonces, más adelante, verso 23, vamos a leer del verso 23. Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado, y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Entonces Pilato sentenció que hiciese lo que ellos pedían. Le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por seducción y homicidio, a quien habían pedido, y entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Y llevándole, verso 26, llevándolo, tomaron a cierto Simón de Cireneo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase hasta Jesús. Y le seguía gran multitud del pueblo y de las mujeres que lloraban. Iba ahí, entonces sigue ahí Jesús caminando al Calvario. Lo han azotado, le han puesto una corona de espinas, le han dado 39 latigazos más 40 latigazos con una punta de plomo. Y le llevaban también con él a otros 2 que eran malhechores para ser muertos. Y cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, verso 33, le crucificaron. Verso 33 dice: cuando llegaron al lugar llamado de la Calavera, le crucificaron. Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda. Jesús dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, lo que están haciendo. Repartieron entre sí sus vestidos echándoles suertes, y el pueblo estaba mirando, y uno de los gobernantes se burlaban de él diciendo: a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido. Los soldados también escarnecían, acercándose y presentándole, y decían: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Y ahí sigue la historia. Esto es a la cruz. Esto es la Navidad, hermano. Lo que aconteció en ese Calvario es la Navidad, porque para eso fue que el pesebre sin esa cruz no existiría, porque ese fue el propósito. Por eso no se puede separar la cruz del pesebre, el pesebre de la cruz. Y dice bien, vámonos más adelante, vamos a ir al verso 43, cuando él le ha hablado a los 43 en adelante, él le ha hablado a los 2 ladrones, entonces uno le dice: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Entonces Jesús le contesta de esto, el verso 43 del capítulo 23, dice: entonces Jesús les dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No le digo en el purgatorio, le digo en el paraíso. Y cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Y cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes, escuche bien,
Toda la multitud de los que estaban presentes decían, verdaderamente este hombre era justo. Y todos presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que le habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Y entonces lo bajan de allí, oh cabashaya, y de la cruz pasa a la tumba. Y había un varón llamado José, del versículo 50 al 56. Y había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, en el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Y este también esperaba en el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Y fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña en el cual aún no se había puesto a nadie. Y este era el día de la preparación y para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo. Y vueltas prepararon especies aromáticas y ungüentos, deseando, era bien claro, el día de su reposo conforme al mandamiento. Capítulo 24. Y el primer día de la semana vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro. Y entrando no hallaron el cuerpo del Señor. Aconteció que estando ellas perplejas por esto aquí, se pararon junto a ellas dos ángeles, dos varones con vestidos resplandecientes. Y como que tuvieron miedo y bajaron el rostro a tierra y dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que resucite al tercer día y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dijeron nuevas de todas las cosas a los demás. Eran María Magdalena, Juana y María, madre de Jacobo y las demás con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas ellos le parecían locura las palabras de ella y no las creían. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro y cuando miró dentro vio los leños solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Hoy Shalamaray Cabanzo. Verso 13 en adelante, aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba presente a 60 estadios de Jerusalén. Iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Aconteció que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó caminando con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados porque no le conocían. Y les dijo, ¿qué pláticas con estas que tenéis? ¿Qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Oh, gloria a Dios. Y respondiendo uno de ellos dijo, se llamaba Cleofas y les dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén y aún no has sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días? Entonces él les dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús en Nazaret, que fue varón, profeta, poderoso en obra y palabra delante de Dios y en todo el pueblo, y cómo lo entregaron y les dan toda la información de lo que había acontecido. Y también dice entonces más adelante, vamos al verso 25. Y entonces le dijo, qué insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba todas las escrituras que lo decían. Llegaron a la aldea donde iba y hizo como iba más lejos. Mas ellos obligaron a quedarse y dice, quédate con nosotros porque se hace tarde. Y ahí vino y se apuntó de que era Jesús resucitado. De la cruz fue a la tumba y de la tumba salió y la Navidad se convirtió en la victoria sobre la muerte. Por eso Pablo dice, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y vemos todo esto, hermano. No solo termina esto con la victoria sobre la muerte. Si leemos entonces los versículos 50 al 53, dentro de esta realidad del Cristo que acaba de salir de la tumba. Es decir, que ya hemos viajado del huerto
al pesebre, el huerto de Edén al pesebre, la vida de Jesús, y hemos ido al Calvario, hemos bajado y entrado a la tumba y hemos visto que la tumba está vacía y Cristo ha resucitado. Y ahora pasa a los siguientes capítulos 24 de San Lucas, versos 50 al 53. Quiero que lo lean conmigo. Y lo sacó fuera hasta Betania. Escúchelo bien. Lo sacó fuera hasta Betania y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciendo se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Se fue, se levantó de las nubes. Y dice, ellos después de haberle adorado volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando a Dios y glorificando a Dios. Pero voy a terminar con esto. En el libro de Lucas, el libro de Mateos, en el libro de San Mateo, capítulo 28, vamos a buscar el capítulo 28, es importante esto y con esto entonces pasamos a la parte final de esto, capítulo 28 de Mateo. Y él dijo, y viendo verso 16 en adelante, verso 16 del capítulo 28 de Mateo, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es casi la parte culminante de toda la razón. Venció la muerte, venció al diablo, venció el pasado, restauró la salvación, el camino de la salvación, derramó su sangre para la limpieza de pecados. Todo esto sería nada, el pesebre solo sin el camino del Calvario, sin ese ministerio de 3 años, sin ese poder de resurrección y haber derramado su sangre por nosotros, sería nada. Y eso es lo que algunos quieren, crear una Navidad sin Cristo. Y eso ha sido donde van. Y lo van a hacer cuando Cristo levante su iglesia. Yo le voy a decir, ya en el último episodio, que viene ahora, qué es lo que van a hacer. Y por qué tenemos que estar preparados en este tiempo. ¿Por qué tenemos que entender que lo importante de la Navidad no son los árboles, no son las luces, no son las comidas, no son las fiestas, no son los espectáculos? Es que Cristo vino para morir en tu lugar y el mío, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Gozosos. Y en el próximo programa daremos comienzo y final a un año viejo y comienzo uno nuevo, y explicaremos claramente la importancia de la última etapa, de la última fase de la Navidad, el retorno de Cristo a la tierra. Padre, bendice, sana, libera, prospera, reconcilia, perdona, haz sentir el amor tuyo sobre todo este pueblo. Y donde quiera que haya, suenen las campanas y suene el amor tuyo y la esperanza de que somos más que vencedores. Y esas últimas palabras de la Navidad: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios le bendiga y que su rostro se haga resplandecer en su vida. Buena ha llegado, mi canción he preparado, la esperanza del mundo renace hoy. Baila conmigo, sigue este ritmo eterno hoy. Es Navidad. En baile, su amor se hace grande. Es que no puedo callarme, celebraré sin cansarme. El cielo vivo en la tierra, tu libertad me condena. Viviré para alabarte, gloria a Dios en la tierra. Es Navidad. Oh.
Jesús hoy nazca